Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Termina 2024, un año que para muchos deja más preguntas que respuestas, con varios frentes de guerra activos y con cambios políticos importantes. El próximo año, el panorama geopolítico es incierto. Y queremos trazar las líneas para el año 2025 y lo queremos hacer con uno de los expertos que se dedica a examinar las claves políticas y económicas internacionales, con el doctor Carlos Malamud, analista senior del Real Institut Elcano en Berlín. Señor Malamud, muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias, muy buenas. Señor Malamud, en términos de conflictividad geopolítica, ¿cuán cerca se ha estado en 2024 de un conflicto convencional a gran escala en Europa? Bueno, es verdad que con la invasión rusa de Ucrania, la guerra ha llegado al corazón de Europa, una guerra que se ha internacionalizado cada vez más. Ahí está la presencia de tropas de Corea del Norte combatiendo junto a las fuerzas rusas, pero la verdad es que hasta ahora las dos partes han intentado actuar con una cierta contención, intentando evitar que el conflicto se desborde mucho más allá de lo controlable. Mientras esto se mantenga así, esperemos que así sea, no veremos esa temida Tercera Guerra Mundial. En su opinión, ¿cuál es el escenario más probable que Vladimir Putin en medio de la guerra con Ucrania agregue otro conflicto, como por ejemplo se piensa en Moldavia, o que Donald Trump logre rápidamente un alto el fuego como lo prometió en campaña? Las capacidades de Vladimir Putin de expandir el conflicto más allá de Ucrania son bastante limitadas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la falta de respuesta rusa en la crisis de Siria. Es decir, Rusia tiene invertido prácticamente todo su esfuerzo bélico en la guerra de Ucrania, y esto hace muy difícil que tenga capacidad de expandirse o de expandir los conflictos mucho más allá, ¿no? Respecto a Donald Trump, pues veremos qué es lo que hace una vez que llega a la Casa Blanca. De momento son muchas promesas, inclusive muchas de ellas contradictorias. Por supuesto que le encantaría acabar con el conflicto, pero esto implicaría que las dos partes se tienen que poner de acuerdo en una serie de cuestiones, y en este momento ninguna de las dos está convencida de que ha llegado el momento de negociar, y esto va a complicar los planes de Trump al respecto. Está por verse si Trump va a defender los intereses de Estados Unidos o los intereses de la OTAN. Y por eso aquí la pregunta, profesor, ¿seguirá existiendo el mismo marco para la OTAN o Europa acaso deberá prepararse para esa alianza militar sin el protagonismo de los Estados Unidos? Son dos cuestiones diferentes, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que sí, que la OTAN va a seguir existiendo tal cual la concebimos hoy en día, pero otra cosa muy distinta es que Europa obviamente tiene que potenciar sus capacidades bélicas para poder defenderse, llegado el caso, por sí mismo, sin necesidad de contar con los Estados Unidos. En la primera presidencia de Trump lo vimos con las exigencias de que todos los países europeos de la OTAN subieran su gasto militar al 2% del PIB. Esta tendencia se va a acentuar en este nuevo mandato, pero esto no significa necesariamente que la OTAN haya llegado a su fin, sino todo lo contrario. La cuasi destrucción de Hezbollah en el Líbano, señor Malamud, por parte de Israel fue uno de los elementos que permitió la caída del dictador Bashar al-Assad en Siria. Ahora Israel bombardea posiciones de las milicias hutíes en Yemen. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra entre Israel y los aliados iraníes en 2025, en su opinión? ¿Y cuánto también, en su opinión, va a cambiar el equilibrio de poderes en Oriente Medio? Bueno, obviamente que los ataques contra Hezbollah incidieron en la crisis siria, pero también la debilidad del régimen iraní, junto con algo que mencionaba previamente, que es la imposibilidad de Rusia de salir más allá de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, todo esto obviamente ha influido en el conflicto de Medio Oriente, sigue influyendo en los diversos frentes. No olvidemos que Israel en este momento tiene abiertos frentes contra Irán, contra Yemen, contra Hezbollah y contra Hamas en Gaza, ¿no? Y todo esto supone
una intensificación del conflicto y habrá que ver en los meses venideros cómo evoluciona. Un test importante va a ser la respuesta o la falta de respuesta de los hutíes en Yemen frente a los actuales ataques israelíes en respuesta al bombardeo de Tel Aviv. Ujú. El tablero de guerra en Oriente Medio está costando mucho más que vidas. Profesor Malamud, ¿prevé usted un mayor aislamiento internacional del actual gobierno israelí y también influirá aquello acaso en el curso de los muchos frentes activos del que estamos hablando, también incluso el de Gaza? Obviamente que la política del gobierno de Benjamín Netanyahu está acelerando el aislamiento internacional de Israel. La vulneración de derechos humanos en algunos de estos frentes así lo atestiguan y lo confirman, pero no necesariamente ese aislamiento de Israel va a suponer un fin más rápido del conflicto, sino quizás todo lo contrario. Cómo va a evolucionar el conflicto va a depender de los distintos tipos de alianzas que se puedan establecer de aquí al futuro, teniendo en cuenta que no solamente Israel es un gran polo de conflicto en el Medio Oriente, sino que también Irán juega lo suyo, ¿no? Y de ahí algunas políticas previas a este conflicto de acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, uno de los motivos, según algunos analistas, de por qué el 6 de octubre del año 23 Hamás lanzó su gran ofensiva terrorista sobre Israel. Ujú. Profesor, miremos ahora en este balance que estamos haciendo a las Américas. Si Nicolás Maduro asume en enero otro mandato, como se cree va a suceder, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se sabe, ¿cree usted que Donald Trump impulse lo que nadie hasta ahora, la salida negociada de Nicolás Maduro? Si nadie lo impide, el próximo 10 de enero Nicolás Maduro empezará un nuevo mandato, un mandato carente de toda legitimidad y que va a suponer mucho más problemas para el gobierno y para el régimen chavista que en los gobiernos precedentes. Aquí el test pasará por cuán unida se mantiene la oposición, qué respuesta va a dar en las múltiples elecciones que habrá el año próximo, 2025, tanto a nivel parlamentario como local y regional, e inclusive en algunas consultas locales que se tiene previsto realizar. Ujú. Dicho esto, ¿podrá Donald Trump incidir en el futuro del país? Pues otra vez un gran condicional. Ya en el primer mandato, Donald Trump, a través de Rumsfeld, amenazó con invadir Venezuela, cosa que no se produjo. Y para iniciar un proceso negociador hay que dar una serie de garantías a Maduro y su gente, cosa que en este momento no creo que ni Trump ni nadie esté en condiciones de dar. Y el futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, también nombrado por Trump, Marco Rubio, ya lo sugerido, va a haber endurecimiento de las medidas no solamente hacia Venezuela, sino también hacia Cuba y Nicaragua. ¿Veremos un punto de inflexión o acaso una continuidad de la política de los Estados Unidos hacia esos países? Yo creo que las sanciones van a continuar, quizás se van a intensificar. Lo que veremos es un endurecimiento de las respuestas diplomáticas y económicas del gobierno de Estados Unidos, tanto contra Cuba como Nicaragua e incluso Venezuela, es decir, contra estos tres países que integran lo que alguna vez se llamó el eje del mal en América Latina. Obviamente, Marco Rubio tiene una predisposición a endurecer las políticas del Departamento de Estado al respecto. Y aquí quizás lo que prime será más la continuidad que la ruptura, me temo. Ujú. ¿Y qué le dicen las actuales amenazas de Donald Trump a Panamá, a las relaciones entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos? Hablemos también del caso, por ejemplo, de México. ¿Será 2025, señor Malamud, un año donde los gobiernos latinoamericanos definitivamente sean obligados a tomar partido entre Estados Unidos o China? Donald Trump obviamente está intentando a través de una política de hechos consumados condicionar su situación de negociación en diversos frentes. Con México está claro
en relación con la relación comercial. No en vano el comercio de México con Estados Unidos supone el 80% de todo su comercio exterior. Para México esta relación económica es fundamental, incluido el tema de las remesas de migrantes. De ahí la amenaza de Trump para que México acceda a acordar algunos puntos tanto en materia económica comercial como en materia de combate al narcotráfico y el tema del fentanilo. En el caso de Panamá, la situación es similar en relación con las tarifas que se aplican a los mercantes estadounidenses, y aquí yo creo que más que apropiarse del canal, lo cual suena más a butad que otra cosa, lo que Trump está intentando es rebajar las tarifas que esos mercantes pagan por atravesar el canal. Y respecto a la última cuestión, en el conflicto entre China y Estados Unidos, que es un conflicto global que también se denota en América Latina, pues América Latina obviamente estará cada vez más tironeado, tanto por Estados Unidos por un lado como por China por el otro, para tomar posiciones en relación con uno de los dos. La tendencia natural de los latinoamericanos, más allá de algunos países como Nicaragua, por ejemplo, que está modificando sus leyes para facilitar la presencia china, es intentar mantener una cierta neutralidad, inclusive en casos como Argentina, Javier Milei, que al principio era totalmente contrario a tener ningún tipo de relación con la República Popular de China. Sin embargo, ha tenido que rebajar sus aspiraciones en función de los intereses económicos de su país. Sí, parece que después de todo sin China no se puede. Hablemos del presidente que usted menciona, el presidente de Argentina. Ha sido el presidente más estudiado, más analizado en la prensa especializada internacional, también aquí en Alemania. ¿Cuál es su pronóstico para Argentina el próximo año? Bueno, en octubre de 2025 habrá elecciones de medio término en la Argentina, unas elecciones en las cuales se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Javier Milei aspira a reforzar su situación y su posición en este momento. La verdad que la gestión de Milei a lo largo de su primer año en la Casa Rosada ha tenido o ha estado jalonado por algunos éxitos importantes, sobre todo en materia económica. Ahí está el descenso continuado en la inflación o inclusive una cierta mejora en el resto de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Es verdad que el ajuste ha sido muy doloroso, que se ha cobrado muchas víctimas, pero así todo el apoyo popular, en parte por ese descenso de la inflación, en parte también porque se logró sacar de las calles a los piquetes, sigue siendo importante. El apoyo a Milei está oscilando en estos momentos, según las encuestas, entre el 55 y el 59%, lo cual es una cifra importante. Las aspiraciones, por tanto, de Milei para imponerse en los próximos comicios son altas, sobre todo si esta política actual que está empleando de tensar al máximo las diferencias y la polarización con Cristina Kirchner, a la que está utilizando de sparring, se mantiene. Obviamente que para que esta deriva positiva de Milei continúe es necesario que la economía siga por los derroteros actuales, lo que en principio parecería que va a ser así. Ahora bien, también esta proyección internacional de Milei ha estado adornada de su condición de ultraliberal o de libertario, pero la verdad es que si uno piensa en Milei como un discípulo privilegiado de Adam Smith, se equivoca bastante. Él bebe en la escuela austríaca y está muy lejos de tener tanto un lenguaje como unas políticas liberales de respeto por las libertades individuales, de respeto por el contrario, y en este sentido el lenguaje a veces tabernario que utiliza es prueba de esa falta de consideración hacia el otro. Entendido. Doctor Carlos Malamud, se nos fue el tiempo, analista senior del Real Instituto Elcano de Madrid. Muchas gracias por este análisis y un feliz año nuevo.
Un placer, muchas felicidades y espero que nos veamos en 2025.